Vladimir a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Antes de continuar nuestra conversación con el historiador Rafael Arraiz Lucas, yo quiero leer rápidamente o hacer referencia a una comunicación que me enviaron vecinos del barrio José Félix Rivas, de la zona 2 de Petare. Presentamos dificultad para que el camión del gas venga. Esto hace que un señor, tengo el nombre aquí, cuyo nombre comienza por M y termina por L, y el apellido comienza por L, se lucre contactando un camión privado para buscar el gas en el llenadero de Caucahuita cada 15 días. Cada vez que va a hacerlo, nos aumenta la tarifa. Todo esto está pasando con el visto bueno de la comuna Rogelio Gamarra, nos dicen acá. Necesitamos que el presidente de PDVSA Gas tome cartas en el asunto, ya que consideramos que esto es un abuso y si reclamamos, nos amenazan con no traernos la bombona al sector o a la gente que haga la denuncia, pues que reclame por el aumento de los precios por encima de las tarifas que fija la empresa de gas. Entonces, esto es algo pues que me llegó y por supuesto tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas porque, bueno, si la gente no puede protestar porque le están cometiendo un abuso, imagínense ustedes, que los amenazan con quitarle el servicio. Así que PDVSA Gas alerta con eso. Continuamos con Rafael Arraiz Lucas. Eso tiene que ver con el problema de las instituciones, ¿no? Así es, tal cual. Exacto, cuando no hay mecanismo de control. En relación con Bolsonaro, yo creo que hay otro tema importante y es que hay una novedad y una recurrencia. La recurrencia sería que los evangélicos votaron por Bolsonaro. Y los evangélicos en Brasil son una fuerza política. Caramba. Para de sufrir. Así es. Qué iglesia muy famosa. Que el primer y esa es una apenas de muchas. Esa es una de muchas. El primer gobierno de Lula, el vicepresidente, venía de ser un evangélico. Y eso es lo que nos señala, es que quien tiene el apoyo de los evangélicos en Brasil tiene las de ganar, al menos así ha sido, se ha demostrado con lo de Bolsonaro. Y lo otro es la novedad comunicacional. Es increíble que Bolsonaro dé el discurso ayer cuando gana la presidencia desde su casa por Facebook. O sea, no lo está dando en la sede de un partido político frente a los medios de comunicación, sino a través de una de las redes. En un trabajo que leí ayer dicen que tiene 8 millones de seguidores en Facebook, algo así como 5 en Instagram y 4 millones en Twitter. Es decir, este tema de las redes... Bueno, lo hizo Obama también. Lo hizo Obama y creo que cada vez más va a ser así. Esto es una nueva demostración de que la política hoy en día está pasando por las redes y eso supone unos desafíos para los partidos políticos muy importantes. Por supuesto, pero también, fíjate, hay otro dato interesante, su vicepresidente es un militar, un general, que también ha dado declaraciones bastante polémicas, ¿no? Y entonces hacen prever que en este gobierno, además ya hay varios ministros que van a venir del mundo militar, este gobierno, bueno, pudiera haber características similares a lo que pasó en Venezuela con Chávez, ¿no? Y que en cierto modo continúa, que es una importante presencia militar. ¿Hasta dónde eso avanzará ya? Mira, también... Y hablamos del concepto del orden, ¿no? De lo que viene eso en toda nuestra historia latinoamericana, ¿no? La necesidad del orden, el gendarme necesario, el caudillo, el líder mesiánico. En la tradición histórica brasilera, las Fuerzas Armadas han pesado mucho. Hay que recordar que la República Brasilera es un proceso tardío, es de 1870 y pico. De modo que, y después los intentos democráticos en Brasil tuvieron muchos accidentes, ¿no? Empezando por Getúlio Vargas, que era un presidente con espíritu autoritario, y después 20 años de dictadura militar en Brasil. ¿A dónde conduce esto? A que en la combinatoria brasilera también las Fuerzas Armadas tienen un peso importante, al igual que en Venezuela, que históricamente han pesado. No es un factor que tú puedas colocar de lado, como sí puedes hacerlo en Colombia, por ejemplo. El factor militar en Colombia pesa menos, en Ecuador pesa menos. Y si vamos a Centroamérica, bueno, en el caso de Costa Rica no existe Fuerza Armada. No existen Fuerzas Armadas. El otro extremo. Pero tú no puedes analizar la historia nicaragüense sin el factor Fuerzas Armadas, ¿no? Y tampoco puedes analizar Chile sin el factor Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el mapa latinoamericano, tienes esos matices. A la gente que desconoce el continente en su minucia, en sus intríngulis, cree que se trata de un continente uniforme, ¿no? Hay enormes diferencias. Pero fíjate también, hay otro elemento que es el elemento ideológico. Para mí, los extremos son extremos, no tienen ideología. El extremismo no tiene ideología. El extremismo para mí es una conducta más personal, digamos, una forma de asumir la política. Sin embargo, se puede hacer
se puede ser extremista en nombre de una u otra ideología. De acuerdo. A lo que voy, en el caso de Brasil, también toda esta presencia de la corrupción a distintos niveles que tiene hoy en la cárcel a distintos líderes y exministros del PT, incluso el propio Lula señalado de un hecho presuntamente de corrupción, pues también ha dado condimento para que se diga que en Brasil fue derrotado el modelo socialista. Y para decir que para asimilar corrupción con socialismo, y también en el caso venezolano ha pasado. Sí, entonces, el foro claro, de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo, se le atribuye esta derrota también al foro de Sao Paulo. Entonces, sí. Y permite fortalecimiento de otras corrientes. Entonces tenemos en América Latina, por ejemplo, Piñera, que viene de una corriente de derecha, inicialmente asociada a la dictadura de Pinochet. Tenemos el caso de Duque, a quien se le asocia, por supuesto, también a Uribe. Y así vamos, ¿no? Sí, pues solamente López Obrador rompe un poco el esquema en los últimos tiempos de esa tendencia hacia Macri la derecha y el centro. En Argentina, por ejemplo, ¿no? Hacia centro-derecha. Centro-derecha. Y en algunos casos un poco más de centro-derecha. Lo más derechista que ha llegado al poder en América Latina hasta ahora es Bolsonaro, al menos en la expresión de su campaña, discurso, porque ese es otro tema que hay que tocar. Es decir, muchos de estos derechistas son igualmente populistas que otros izquierdistas. Entonces él ofrece durante la campaña una cantidad de cosas que probablemente no termine haciendo. Estoy pensando en Trump y su famoso muro, que fue prácticamente su bandera en campaña y no ha podido comenzarlo. Probablemente muchas de las ofertas de Bolsonaro en campaña no serán las realizaciones del presidente de la República, porque ahí llegas a esa trama institucional donde no te resulta fácil llevar a cabo lo que ofreciste, pero te llevaron a la presidencia porque ofreciste aquello, ¿no? Ese es un tema, la vinculación entre el populismo y el radicalismo, que también está sobre la mesa. Pero fíjate que aquí se ha querido asociar. ¿Qué está pasando con el centro? Es algo que hay que preguntarse. ¿Por qué está pasando con el centro político que no está llegando, que no tiene pegada? ¿Qué está ocurriendo con eso? También, fíjate, ya que hablas de populismo, se ha asociado el discurso populista a las propuestas de izquierda. Y tradicionalmente la propuesta liberal tiene como carta de presentación el antídoto frente al llamado populismo. Sí. Pero tú acabas de decir algo interesante, el populismo es como el extremismo, hay de derecha, hay de izquierda. Hay populismo de derecha. Bolsonaro propone salirse de la ONU. Y dice que la ONU es un organismo que no sirve para nada, que eso está en manos de la izquierda. Claro. Y que va a tratar de que Brasil se salga de la ONU. Pero fíjate lo peligroso que es eso, porque eso implica salirse de todo el sistema de Naciones Unidas. Y de los derechos humanos. OIT, por ejemplo, Internacional del Trabajo, ambiental, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los compromisos en materia de salud, etcétera. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo somos críticos de la ONU. Yo tengo muchas críticas, me parece que es una institución que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que reestructurarse, que el mundo no es el mundo del 1945. Pero de ahí a salirse es otra cosa, es un radicalismo, es un radicalismo extremo. El populismo tiene esas dos vertientes, ¿no? De modo que eso está allí. Y aquí es un populismo asociado con el militarismo brasileño, que es lo que yo creo que puede hacer un cóctel complejo. Yo en relación con Bolsonaro sería prudente, le daría el beneficio de la duda y ver cómo va a ser el gobierno que va a desarrollar. Por lo que ha dicho en campaña, yo lo que tengo son alarmas, todas las alarmas encendidas. Pero vamos a ver. Pues fíjate que pasa lo mismo con Bolsonaro que con el propio López Obrador. Frente a los dos hay que ser prudente porque, como dice el dicho, pues la verdad el pastel es comérselo, hay que esperar a ver con qué vienen, ¿no? En la práctica, cuáles van a ser, yo creo, eso, los cambios entre el candidato y el presidente. Pasó con Santos en Colombia, por ejemplo. Hay quienes creían que Santos iba a ser la fotocopia de Uribe. Y no fue así. Y no fue así. Todo lo contrario. Por ejemplo, esas declaraciones... Y Duque tampoco viene siendo igual a Uribe. Hasta ahora no ha sido. Hasta ahora no lo ha sido. ¿No? Esas declaraciones de López Obrador, que no va a usar el avión presidencial, que no va a vivir en la residencia Los Pinos, allá en Ciudad de México. Esas son declaraciones populistas. Eso no tiene... Es como el caso de la propuesta de Chávez de construir en Miraflores una universidad que nunca se concretó. Nunca se hizo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Por aquí, por ejemplo, me pregunta Miguel Flores. Pregúntale si el triunfo de Bolsonaro le va a echar más leña al fuego sobre la deteriorada política exterior venezolana y de qué forma. Quique Arteaga, son 20 millones de evangélicos aproximadamente que ejercen el voto en Brasil y 7 de cada 10 votaron por Jair Bolsonaro. Fue un apoyo importante porque la votación de Bolsonaro fue de 56 millones más o menos. Temas interesantes. Seguimos conversando con Rafael Arraiz Lucas y quedamos pendientes de
cómo ha sido el tema del autoritarismo, el militarismo y el caudillismo en nuestra historia latinoamericana. Ya venimos. Sí, señor.